entregar este tiempo al Señor. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta hora, este momento en que nos reunimos, Señor, para recibir tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que seamos obedientes a ella, Señor, y en esta noche podamos, Señor, reaccionar, reflexionar, podamos, Señor, ser obedientes a ella. Amén. Señor, te damos gracias y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada uno de nosotros y de los que han de escuchar. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta noche quería compartir algo que estuve escuchando. Estaba leyendo algo que me habían enviado, en donde se decían hace muchos años se había advertido que los niños, que no íbamos a tener niños. Y entonces uno puede decir, o sea, como el control de la natalidad o qué está pasando, que no vamos a tener niños o el aborto, no. Peor que eso decía, ¿no? No, bueno, no decía si no se entendía. Viene peor que eso porque con los juegos que hoy se están usando y están usando los niños y están entrando a esos juegos, ya no hay niños. Porque los juegos los está haciendo adelantar los años y los está volviendo adultos. Y muchos padres comienzan un poco como a sentirse muy orgullosos que sus hijos son bastante adelantados, son bastante crecidos, son muy inteligentes, sus hijos ya hablan como adultos, sus hijos están, o sea, como que muy avanzados, pero lo que no se está dando cuenta uno es de que están tan avanzados y demasiado avanzados por los juegos y todo lo que ven en el internet. Entonces cuando uno se pone a meditar y dice, ¿verdad? Ya no hay niños, porque los niños jugaban a muchos juegos que antes habían, ¿no? Los que ya hemos pasado tiempos en donde no había ese tipo de juego, donde no había esas cosas raras que hoy hay, y no había el celular y todo lo que hoy es el vicio de los niños y de los adultos también, y los juegos que se envician los niños y los adultos también, pero en el caso de los niños les está haciendo avanzar décadas. Entonces, y uno no se está dando cuenta cuánto daño está haciendo, ¿no? Los que no hemos pasado esa época, hemos vivido la niñez tal cual era, ¿no? Se jugaba, las niñas jugaban con ollas, jugaban con muñecas, los niños jugaban con carritos, con trencitos, y luego todos jugaban a la pesca, jugaban a bata, jugaban matagente, ¿qué más se jugaba? Los países, o decían el gran monetón, ¿no? El rey quiere. O sea, habían unos juegos donde uno tenía que movilizarse, tenía que agilizaba la mente, pero agilizaba la mente de acuerdo a la edad que uno tenía, ¿no? Y también todo su mismo cuerpo, ¿no? Era ágil, el cuerpo corría, uno corría, caminaba, se hacía caminata, se jugaba con la pelota, se corría, ¿no? Por ejemplo, ese juego de la bata, me acuerdo que eran 4 esquinas y uno tenía que tirar la pelota y uno tenía que correr de esquina a esquina y procurar correr más para que la pelota no le caiga y esquivarla, y entonces había uno se movilizaba, hacía funcionar todos los órganos de su cuerpo, todo, había un movimiento que yo creo que el aparato psicomotriz estaba bien estimulado, ¿no? Entonces había cosas tan importantes que uno hacía. ¿Y qué hacen hoy los niños? ¿No? Por eso el niño hoy en día, pues uno le manda a hacer algo y no quiere porque se cansa rápido,
está sentado, está en el celular, uno les habla, no contestan porque están ocupados, grandes y pequeños, están en el celular con la mente, los oídos, los ojos, las cejas, todo metido en el celular, que cuando uno les habla no prestan atención, y eso está pasando en niños y adultos. Entonces, pero en el niño está ocurriendo algo tan grave, que es pues que no está viviendo su niñez y se está pasando de la niñez a la adultez demasiado rápido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Mm? Estamos parecidos, ¿no? Estamos pasando tiempos que no estamos haciendo ni lo que deberíamos hacer. Y ve, yo estoy comparando esto porque, aparte que el tema ahorita no es ese, pero que quede grabado en las mentes, que mejor es también que los niños estén también jugando lo que tendrían que jugar a su edad, ¿no? Por lo menos en nuestro templo, que hay campo, por lo menos los domingos corretean los niños y hacen algo de ejercicio. Los niños están siendo hay una generación muy cansada, ¿no? Desde los años, no sé, 85, no sé, más o menos, que viene esta lentitud y que están viviendo las personas, ¿no? Entonces, algo así, comparado, digamos, con lo de un cristiano, voy a compararlo a lo que es los niños, y que eso sea una reflexión también para los padres en cómo están los niños hoy en día, y cosas así, ¿no? Y en lo que recibí un mensaje que daba una persona, o sea, una reflexión, no mensaje cristiano, sino era una apreciación de lo que decía, ¿no? Hace muchos años había habido un dibujo animado donde decían: los niños ya no van a ser niños, y advertía de que vendrán juegos donde los niños ya no van a ser niños, sino se van a ser muy crecidos y cosas así, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo lo quiero comparar hoy con nuestra vida cristiana? La quiero comparar en el sentido de que nosotros tampoco estamos haciendo lo que deberíamos hacer a la edad que nosotros tenemos como creyentes, ¿no? Porque nosotros nos estamos pasando aprendiendo la palabra de Dios sin hacer nada, y nos estamos acostumbrando a sentados esperar aprender. La palabra de Dios es hermosa, es una fuente de vida, pero no es solamente para que yo me llene, no es solamente para que yo esté llenando mi mente, por ahí mi mente o mi corazón, o de repente ese momento nomás se infla y después se desinfla. O sea, estamos viviendo parecido, una época parecida, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo la palabra de Dios todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero no estamos siendo obedientes, porque los mandatos de Dios no están siendo hechos, ¿no? Entonces, nosotros se ha convertido en un evangelio de escuchar y también de recibir, ¿no? Estamos viviendo tiempos en donde nosotros queremos recibir, estamos viendo el evangelio como Dios nos va a multiplicar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a dar, nosotros le vamos a pedir y le pedimos que nos ayude, y queremos que nos proteja, y esa es nuestra vida, ¿no? Esa es nuestra vida hoy en día. Y nosotros estamos parecidos a los niños, estamos sentados todo el tiempo y no nos estamos movilizando, estamos sentados esperando aprender más de la palabra de Dios, y nos emocionamos porque qué grande es Dios, qué hermoso dice en su palabra, qué excelente es. Y muchos se llenan un poco más desde el internet con tremendos predicadores, y wow, qué tremenda palabra, y estamos ahí llenándonos parecido, ¿no? Entonces, pero en la palabra de Dios hay mandatos que Dios ha hecho, y si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, es que
Cuando Jesús estaba acá en la tierra, Él estaba enseñando, sí, estaba enseñando, estaba entrenando a sus discípulos, pero hay un mandato de Dios que lo dice, ¿no? ¿No? Que hay un deseo de Dios en la palabra de Dios que lo va diciendo en varios pasajes y nosotros podemos verlo. Vamos a ver primero en Mateo, y en Mateo 28, por ejemplo, en 28, 16, está hablando, ¿no? Y dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la gran comisión, el primer mandato, el primer deseo de Dios, que lo va diciendo acá a los discípulos después que Él les enseñó, porque acá en Mateo está todo lo que Jesús estuvo, desde el bautismo de Jesús, ¿no? Claro, desde su nacimiento, pero voy viendo desde el bautismo, desde donde Él empieza la obediencia a Dios y viene a hacer lo que Dios le había mandado. Entonces tenemos a un Jesús que es el primogénito de los hermanos, que está dando el ejemplo de lo que Él hizo acá en la tierra. Entonces, Él vino en obediencia, se bautiza en obediencia, es lleno del Espíritu en obediencia. Entonces, ¿por qué nosotros vamos siendo atrasados y seguimos? Porque estamos como en el celular, ¿no? Ahí en el juego, y estamos ahí bien sentados. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos obedeciendo lo que el Señor nos enseña. No estamos obedeciendo que el Señor fue bautizado en obediencia, fue lleno del Espíritu Santo y comienza a empezar su ministerio. Y lo mismo Él encarga, Él enseña, está enseñando a sus discípulos, caminando con ellos. Ellos son bautizados y Él les está enseñando y les deja ya enseñados. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros en comparación? Que no hay obediencia. Y como estos tiempos estamos hablando sobre la obediencia, ¿por qué no se puede? Uno no hace muchas cosas porque falta obediencia. ¿Por qué? Porque estamos así medios aletargados, medios, ¿cómo les dicen a esos jóvenes? Medios millenniums, que estamos ahí en algo que no se sale, no se para, no se camina, no es activo uno. Entonces uno está quedándose ahí y no se está obedeciendo un mandato de Dios que es grande, es ese, de ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque nos está dando vueltas muchas cosas que va estorbando el mandato de Dios. Si nosotros fuéramos obedientes, no miramos a nuestros lados y comenzamos a obedecer a Dios. Y comenzamos a obedecer lo que el Señor nos ha mandado. ¿Qué nos ha mandado? Cuando Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. ¿Qué está diciendo? Enséñeles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Entonces, todo lo que Él ha mandado, nosotros tenemos que obedecer. Al obedecer, nosotros tenemos que decir a los demás y enseñar todo lo que nosotros hemos aprendido, y ese ejemplo de obediencia y de obedecer los mandatos también a todos los demás. Y dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No vas a estar solo, vas a estar conmigo. No vas a enseñar solo, vas a estar conmigo. Entonces, ahora, lo dice también en Marcos, ¿verdad? En Marcos también lo dice. En Marcos 3, 13, igual, ¿no? También está hablando, después subió al monte y llamó
así a los que él quiso y vinieron a él y estableció, dice, llamó a él a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él para enviarlos a predicar. ¿Para qué? ¿Para qué nos llamó el Señor? Para predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, les llama a todos ellos, ¿no? Y les dice, para eso, ese es el deseo de Dios, el cual nosotros no estamos cumpliendo. Y ese es la reflexión que yo quería hacer esta noche. No estamos obedeciendo lo que el Señor nos ha enviado y nos ha dicho para hablar. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios no es nomás a nosotros estar escuchándonos todo el tiempo y esperando que, sí, Él ha dicho, pedid y se os dará, sí, pero va todo junto, va todo junto, porque no podemos solamente irnos a pedir y Él os dará. Y todo el deseo de Dios, ¿qué es? No es salvación al mundo, no es que se salven todas esas personas que necesitan ser salvas. Nosotros tenemos que orar y hablar, orar y proclamar. Entonces hay algo que se está dejando, nos estamos llenando, ya nos vamos a volver bastante cabezones de tanto recibir y nada dar. Entonces nosotros tenemos que empezar a dar, como lo dice acá el mismo Señor, todo lo que nosotros hemos aprendido, todo lo que les he enseñado y les he mandado, esos mandamientos, también los demás tienen que saberlo y hacerlo. Lo dice al final en Marcos, y al irse Jesús lo comienza a decirlo y comienza a... Y nosotros vemos en la palabra de Dios varios pasajes de estos, en lo que está diciendo, ¿no? En Marcos termina ya el Señor yéndose a la cruz, ¿no? Dice, id por todo el mundo y predicad. Eso les dice regresando, ya habiendo sido crucificado, Él les dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. O sea, tan grande es el deseo de Dios que antes de ir a la cruz les dice, después que es crucificado les vuelve a decir. Entonces, ¿cómo lo recibimos nosotros? Si nosotros estamos viendo que antes de ir a la cruz lo está diciendo y después de la cruz también, cuando Él les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no? Y da el mandato, el que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay un mandato grande y un deseo de Dios, que es que el mundo se salve, que se demuestre que Dios es poderoso, que Él es el Señor, que Él es el Salvador. Y ese es lo que el Señor está diciendo. El mismo Señor les dice, y a mí me gusta mucho ese pasaje que está acá en Lucas también, ¿no? Cuando el mismo Señor les envía también, ¿no? Acá vemos la misión de los 70 y vemos en toda la palabra de Dios cómo es el deseo de Dios, cómo es el deseo, y lo dice nuestro Señor Jesucristo y lo hace, ¿no? Y lo enseña. Y como Él mismo dice, toda potestad me es dada, todo lo que Él le ha dado Dios nos da a nosotros. ¿Y por qué no lo recibimos? Por esa pereza, por esa tranquilidad que tenemos de solo recibir y llenarnos solo con lo que estamos recibiendo y con eso estar felices, con eso ya es suficiente. Yo quiero mi salvación y punto, y de los demás. Y este es otro mandato de Dios,
que nosotros tenemos que pensar en estos últimos tiempos que tanto el mundo está necesitando y nosotros lo tenemos que hacer, ¿no? A mí me gusta mucho ese pasaje de Lucas 10 cuando es la misión a los 70, ¿no? Y está diciendo, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces, cuando acá dice cordero, este pasaje lo he leído muchas veces y uno de los varios primeros pasajes que me dio Dios fue este, cuando dice, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Y cuando dice cordero, ahí también tenemos que pensar que lo que estaba yo hablando el día domingo, ¿no? De lo que es la humildad, ¿no? De toda altivez, todo ya tiene que salir. ¿Sabes que eso va estorbando lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Estamos desobedeciendo en los mandatos de Dios. Y acá justamente dice como cuando acá dice que va a enviar como cordero. Al decir cordero está diciendo como corderos en medio de lobos. Entonces, ahí se está hablando, ¿cómo es un cordero? Por eso está también tipificado Jesús como cordero. Como cordero fue llevado al matadero, o sea, humilde, manso. ¿Cómo uno va a poder hacer la obra del Señor así? Entonces uno dice, no, es que no puedo porque... No, es que no puedo, es que tienes que poder porque ya es tiempo de que tanta palabra no te puede transformar. O sea, algo está sucediendo y ya es hora que uno obedezca porque pronto vamos a estar delante del Señor y nos va a decir todo lo que te di, ¿dónde está? ¿No? Como el domingo estaban ahí en polémica sobre los talentos, pero es que es así, a toda la palabra que uno ha aprendido, ¿dónde está? O sea, ¿qué fue que no fuiste obediente de que esa palabra te transforme? Y yo me tiro al piso, pues ya, quiero ser manso, pero quiero ser obediente y quiero hacer lo que Dios me ha enviado a hacer. Y uno tiene que ser ese humilde, porque va a estar en medio de lobos. Entonces, es hora de que en estos tiempos que estamos viendo la palabra de Dios y yo les paro diciendo, son tiempos de que nosotros nos pongamos bien delante de Dios. Ya es tiempo de estar, no vamos a estar todo el tiempo con el juego, ¿verdad? Entonces, acá dice la palabra del Señor, no llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Todo eso ha cambiado, ¿verdad? Tanta sofisticación culinaria que hasta eso ha cambiado. Tanto TikTok. Dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué tal mandato de Dios con poder? Por eso, ¿cuándo va a haber poder? Cuando uno vaya como cordero. Como cordero. ¿No? ¿Para qué? Para que haya ese poder que el Señor quiere dar. ¿Ah?
eh, cuando ya esta la otra parte lo voy a explicar con mayor detenimiento, que eso es importante porque a veces se entiende diferente, pero yo voy a continuar y en la próxima el pasaje que antecede a este. Dice, y sanad los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Acá nosotros podemos ver que como Dios, lo grande que es, que lo que nos quiere dar a todo creyente, a todo discípulo, a todo el que se apasiona, a todo el que le cree al Señor, tanto poder. Para eso uno tiene que ser como cordero, ¿no? Y ¿cómo se llama? Que uno va a hacer con que si nosotros nos humillamos y comenzamos a entender y hacer esta obra de Dios como acá está diciendo, entonces va a ser algo diferente, porque tú vas a demostrar a Dios lo grande y poderoso que es. Sanad a los enfermos que en ella haya y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Quién no va a creer si va a estar viendo los milagros que Dios va a hacer? Más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Hay mucha gente que no va a recibir, pero como es el poder de Dios mismo, que Dios en su misericordia está dando a alguien para que lo lleve, a sus hijos, para que lo lleve y lo demuestre. Es Dios mismo. Por eso lo dice acá, aún el polvo que se ha pegado, lo sacudimos, porque no recibieron a nuestro Señor. Pero está hablando con poder de sanar a los enfermos y decir, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, en este pasaje tan poderoso que está hablando el Señor para su iglesia, el que no recibe, entonces va al Señor. Por eso dice, si a ti no te reciben, a mí es quien me están negando, a Él, cuando uno no le recibe. Por eso Él lo está diciendo. Lo sacudimos, pero esto sabed que el reino, o sea, en otras palabras, perdieron, no aprovecharon la oportunidad de conocer a Dios. Entonces la gente que no conoce a Dios, cuando se demuestra con poder, con sanidades y con milagros que Dios hace, entonces que nieguen a Dios, ya eso ya es grave, ahí se encarga Dios. Pero lo que a nosotros nos ha enviado a hacer es predicar con demostración de poder. Por eso la palabra lo dice, que el evangelio no consiste solo en palabras, sino en poder de Dios. Entonces es tiempo que nosotros estemos demostrando en otros lugares, en donde nosotros vayamos, en donde prediquemos el poder de Dios, ¿no? Pero muchas veces, como no queremos dejar las cosas que nos están impidiendo y no las queremos, pero ya ¿hasta cuándo? El Señor ya viene y esta área de nuestra vida todavía no está arreglada. Entonces se tiene que arreglar, ya se tiene que quitar de uno todo aquello para que uno pueda hacer este mandato de Dios, que lo dice en varios pasajes, porque ese es el deseo de Dios para el mundo. ¿Y a quién va a utilizar? A su iglesia. ¿A quién ha dado el poder Dios? A su iglesia. Por eso, si con la demostración de poder, con lo que Dios haga a través de uno, y no lo reciba,
Entonces ahí ya viene lo que dice, ¿no? Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. O sea, nosotros tenemos que entender cuán poderoso es Dios y cuánto poder quiere Dios dar a quien se somete a Dios en obediencia, como Jesús lo hizo para predicar. Pero un día, yo quiero decirte, hermano, un día Dios nos va a pedir cuentas. Y ha dicho el Señor. Entonces, esa área de nuestra vida a ponerse a trabajar y a ponerse a buscar a Dios. Las cosas de este mundo son las que van atrapando y van robando lo que Dios quiere utilizar a cada uno y lo que quiere hacer. Y eso es lo que va sucediendo. Y el diablo, que bien que engaña, metiendo tantas cosas hoy en día dentro de la iglesia y estorbando que ese poder de Dios descienda a cada uno y podamos, con qué pasión sería nosotros ir y predicar donde sea, demostrando el poder de Dios. Ese es el deseo de Dios y eso es lo que el Señor está diciendo, ¿no? En varios pasajes. En otro pasaje también dice, ¿no? Cuando también les manda y le dice, y ellos contentos regresan, ¿no? Cuando regresaron donde Jesús y le dijeron, y acá regresan ellos, en el versículo 17, ¿no? Dice que volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Lo mismo de hoy. Que va a pasar, si tú lo haces, vas a regresar feliz, porque vas a decir, wow, cómo se sujetaban. Y les dijo, y Jesús, ¿no? Les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, nos vamos otra vez al Cordero, ¿no? O sea, manso y humilde, humillado, reconociendo, yo no soy nada, es Dios en mí. Es todo lo que yo pueda hacer, es Dios que lo va a hacer. Por eso la palabra de Dios nos dice, ¿no? De varias formas, que nosotros nos humillemos, nosotros no seamos nosotros. Porque cuando nosotros vamos a ser nosotros y seguimos siendo ese yo, no vamos a poder hacer esto. Pero vamos a dar cuenta a Dios. Es tan urgente que uno se humille delante de Dios. Es tan urgente que uno se niegue a sí mismo y tome su cruz. Porque nosotros ya años y seguimos con lo mismo, seguimos con el orgullo a cuestas, seguimos con el yo encima. Y el Señor, el día que estemos frente a Dios, por eso el Señor dice, no te regocijes de que los espíritus se te sujetan, sino que vuestros nombres están escritos en los cielos. Porque estás ahí escrito, es que lo puedes hacer. ¿Tú crees que un soberbio va a estar escrito su nombre? ¿Tú crees que un yo va a estar escrito ahí? Nosotros tenemos que ponernos ya bien y despojarnos de todo, del hombre, ¿cómo es el hombre viciado? El hombre viejo, el viejo hombre. Ya tiene que salir para que nosotros podamos hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces, estamos pasando la vida pidiéndole, cuídame Señor, ayúdame Señor. Estamos pasándonos la vida en el mismo juego. Entonces ya es tiempo nosotros de reaccionar. ¿Qué quiere Dios de mí?
¿qué quiere Dios de mí? ¿No? Muchas veces uno viene al Señor y lo que quiere, no sabe cuál es mi llamado, dice, ¿no? ¿Cuál es? Este es para todos, todos. El que pregunta cuál es mi llamado, aquí está escrito. Ese es tu llamado. Amén. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Señor, que nos amoneste. Señor, que tu Espíritu Santo no nos deje tranquilos, que nos inquiete. Que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos guíe a mirarnos a nosotros mismos y a rendirnos, Señor. A podernos ver, Señor, lo que somos nosotros. A poder, Señor, lavarnos los pies y ser diferentes, ser como tú quieres que seamos, Señor, y hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Señor, tú vas a venir y yo tengo temor de no presentarme, Señor, habiendo hecho lo que tú has querido que haga. Y así que seamos todos, Señor, con un temor. Queremos ser, Señor, apasionados por ti. Apasionados, Señor, y si nos apasionamos por ti es apasionarnos del deseo de tu corazón, que es que el mundo se salve. Señor, de ser apasionados porque el mundo te conozca. Porque el mundo, Señor, sepa que tú eres el único Dios poderoso, que en tus manos está todo, que tú tienes potestad, amado Señor, de todo. Y gracias, oh Dios, porque tú lo das a la iglesia. Y como iglesia, ¿cuánto estamos desperdiciando? ¿Cuánto estamos negando? Seguramente alguien nos quisiera dar un tesoro y lo vamos corriendo a recibirlo, y el tesoro que tú tienes, Señor, para nosotros no lo recibimos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios, tremendo tesoro, que a veces no lo estamos entendiendo, pero queremos, Señor, tener ese tesoro y ponerlo en práctica en todo sitio. Te damos gracias, oh Dios, porque eres bueno, porque tú amas, Señor, a las almas perdidas, amas al mundo, por eso enviaste a tu Hijo Jesús a morir, a derramar esa sangre. Y por esa sangre, Señor, así como nosotros estamos conociendo, Señor, y sabiendo que la salvación tú nos has dado, también los demás te conozcan, oh Dios, y puedan recibir esa salvación. Gracias te damos, oh Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.